Buenos días. El día de hoy vamos a desarrollar una charla que tiene como objetivo el brindar los conceptos de cuidado y alimentación para ustedes, cuidadores de los pacientes. Para comenzar esta charla, es importante que tengamos claro que todos los alimentos en el organismo cumplen una determinada función. Por esa razón, hay una clasificación de acuerdo al papel que cumplen estos en el organismo. En ese orden de ideas, logramos identificar que los alimentos pueden clasificarse como formadores, reguladores o energéticos, dependiendo de la función que cumplan en el cuerpo. En esta diapositiva podemos observar cuáles son esos alimentos que consumimos frecuentemente y a qué grupo pertenecen. Podemos observar cómo en la parte media izquierda del plato se encuentran ubicados todos aquellos que están catalogados como verduras. Podemos observar el tomate, el repollo, la lechuga, la zanahoria, la cebolla, los champiñones, el pimentón. Este tipo de alimentos están clasificados como alimentos reguladores, que como lo dice su nombre, la función es regular todas las funciones del cuerpo humano. En el cuarto superior derecho encontramos todos los alimentos que consumimos frecuentemente y que son de origen animal. Entonces observamos el pollo, el huevo, la carne, el pescado, es decir, los alimentos proteicos. ¿Cuál es la función particular de estos alimentos? Ser constructores, es decir, a partir del consumo de estos alimentos es que nuestro cuerpo empieza a formar tejidos, órganos, músculos. En el cuarto inferior derecho podemos observar los alimentos que para muchos de nosotros en algún momento de la vida han tenido alguna restricción, que son todo el grupo de las harinas: papa, yuca, plátano, pasta, arroz, pan tajado, galletas, y están catalogados como alimentos energéticos, que como su nombre lo indica nuevamente, su función es brindar la energía al cuerpo para que pueda desarrollar las diferentes actividades diarias. Entonces, vamos a rectificar, a corregir, a validar o a acentuar la información que hemos venido manejando hasta el momento. Los alimentos se clasifican de una determinada manera dependiendo de la función que cumplan. Pueden ser formadores, ¿como cuáles? En la diapositiva anterior los veíamos. Formadores como las carnes, los derivados lácteos. ¿Por qué son formadores? Porque tienen una sustancia que se llama proteína. ¿Y para qué sirve? Pues para la formación de células y estas tejidos y estos órganos. Y así es que nuestro cuerpo se forma día a día. El segundo grupo de alimentos es el grupo de los alimentos energéticos. ¿Cuáles son las sustancias básicas que contienen estos? Las harinas y las grasas, que en nombres técnicos son carbohidratos o glúcidos y lípidos. Y su función es, con la estructura que tienen, son la fuente de energía que tiene el cuerpo para que éste pueda desarrollar todas las actividades diarias. Y el tercer grupo que logramos identificar, que va muy asociado con el color verde, es el grupo de las verduras. Pero no podemos dejar de lado que dentro de este grupo de alimentos reguladores también se encuentran todas las frutas. Entonces estamos hablando no solo de las verduras, sino también de las frutas. ¿Y cuáles son las sustancias primordiales que contienen este tipo de alimentos? Las vitaminas y los minerales.
¿Y cuál es su función en el organismo? Regulan todas las actividades metabólicas en el cuerpo, es decir, ayudan a mantener bien el intestino, es decir, que no suframos de estreñimiento, pero que tampoco suframos de diarrea. Nos ayudan a regular el nivel de azúcar en la sangre, nos ayudan a regular el nivel de sal en la sangre, es decir, para que no suframos de hipertensión, nos ayudan a regular el nivel de colesterol, nos ayudan a regular el nivel de triglicéridos, en fin, son las escobitas de nuestro organismo. Pero bueno, nosotros sí, recibimos alimentos, no los comemos, pero ¿qué pasa con eso? Entonces es importante entender todo el proceso de fisiología de la nutrición, que en términos castizos significa cómo cada alimento que nosotros consumimos cumple con un papel determinado en nuestro proceso de vida. Lo primero que nosotros hacemos para nutrirnos es el proceso de ingestión. ¿Qué significa ingestión? Simple y sencillamente significa comer. Es cuando yo me llevo el alimento a la boca. Lo mastico y lo trago. Ese proceso de tragar el alimento, de que llegue al estómago, se llama digestión. ¿Qué significa digestión? Simple y sencillamente dividir. Allí en el estómago, por acción de los jugos gástricos, todos los alimentos se disuelven, se dividen en partículas muy pequeñas para que puedan atravesar el intestino y puedan llegar a la sangre. Ese proceso de atravesar el intestino y llegar a la sangre se llama absorción, que como lo estamos entendiendo significa introducir esos alimentos disueltos en partículas muy sencillas a la sangre para que rueden por todo el cuerpo y vayan a los sitios específicos donde se necesita que cumplan con su respectiva función. Cuando llegan a los sitios donde deben cumplir con esa función, estamos hablando de un proceso metabólico o metabolismo, que es cuando el organismo coge esos nutrientes, coge esos alimentos y los empieza a aprovechar para satisfacer sus necesidades. Entonces, por ejemplo, coge las proteínas, coge las grasas, coge los carbohidratos, coge la fibra, coge las vitaminas y coge los minerales y los empieza a utilizar según su necesidad. Por eso hablamos de un siguiente paso como utilización, que es cuando el organismo ya sabe en qué va a gastar cada uno de esos nutrientes que tiene. Entonces, la proteína para formar músculos, para formar tejidos, para formar órganos, para formar huesos. Las verduras y las frutas para mantener funcionante el intestino, para que no tengamos diarrea, para que evitemos el estreñimiento, para mantener adecuados los niveles de sal en la sangre, de azúcar en la sangre, de triglicéridos, de colesterol. Y después de que el organismo ha cumplido con todas esas funciones, como siempre en todo lado, sobra una basurita. Esa basurita el organismo la debe eliminar porque donde se quede dentro del organismo puede empezarse a intoxicar el cuerpo y nos podríamos enfermar. Para botar esa basura, ese residuo, el organismo se basa de un proceso que se llama excreción, que es cuando el organismo bota esos desechos, esos sobrantes, esos residuos. ¿A través de qué? Básicamente de tres formas: o por sudor, o por la orina, o por la materia fecal. Entonces, para terminar esta primera parte de la charla, recordemos, el organismo es un conjunto de sistemas que cada uno tiene una función específica. Para poderlo mantener bien, es importante que sepamos cómo alimentarnos.
Por eso, todos los días, por lo menos 3 veces al día, debemos consumir mínimo un alimento de cada uno de los grupos que acabamos de ver, que si los recordamos son los formadores, los reguladores y los energéticos. Así garantizamos que nuestro cuerpo recibe lo que necesita para poder funcionar de una manera adecuada.